Hoy día tenemos a Pedro Montero de la Santa María, que nos va a hablar del límite de racionalidad en geometría algebraica. Muchas gracias por la invitación, gracias por venir. Entonces, como el título dice, voy a hablar de la propiedad que llamamos racionalidad en geometría algebraica y bueno, dar un poco de ejemplo y recuento histórico, y al final de la charla quiero hablar sobre cómo se comporta esta propiedad cuando uno toma límites, por eso el título de la charla. Entonces, voy a comenzar un poco medio históricamente con curvas planas. ¿Me dicen si se ve bien? Entonces, todo lo que voy a hacer va a ser sobre un cuerpo de características cero. No quiero ser muy técnico, entonces voy a darme un cuerpo que contiene, acá cuerpo que contiene a Q, que contiene a los racionales, ¿cierto? Por ejemplo, nuestro cuerpo favorito va a ser, bueno, Q mismo, ¿cierto? R, C, o el cuerpo de, ¿cierto?, de series de Lorentz en una variable t, etc. Esos van a ser los cuerpos favoritos que hagan durante esta charla. Y defino lo que es una variable algebraica. Entonces, una variable algebraica afín. Le pongo la letra afín, es un subconjunto X en K a la n para cierto n, dado por ceros de polinomio. ¿Cierto? Todos los puntos en Kn, tales que f1 de A es, ¿cierto?, una cantidad finita de polinomios. Uno puede demostrar, gracias al teorema de la base de Hilbert, que siempre hay una cantidad finita. Y, bueno, y estos fi son polinomios en n variables. Entonces, algunos ejemplos. Qué sé yo, por ejemplo, en todo lo que uno lo dibuja, ¿cierto?, como si estuviera en R2, ¿cierto? Parábolas, por ejemplo, es una variable algebraica, y igual a x cuadrado. ¿Quién más tengo? Un círculo, una variable algebraica, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Cosas más complicadas de grado 3, por ejemplo. Lo que llamamos una curva elíptica, que puede ser escrita, un prototipo es este, que uno dibuja esto y da algo de este estilo, ¿cierto? Siempre soy malo dibujándolo, pero me queda algo así. Y también puedo seguir con otra cosa de grado 3, por ejemplo, esta que está acá, x cuadrado x más 1. Y esta cosa me da ahora algo también, una curva, pero uno observa que, a diferencia de los tres primeros ejemplos, esta curva, que esta línea que dibujé acá, es singular, porque en este punto 0, 0 no tiene una única tangente, ¿cierto? Entonces, los tres primeros son curvas lisas, cada punto es localmente como un R, pero este no. Bien, es un ejemplo. Y entonces, bueno, este problema de racionalidad viene históricamente, como yo lo entiendo, del problema de parametrizar soluciones de ecuaciones, como esta. Y el ejemplo más clásico, y con el cual me gustaría comenzar, es tríos pitagóricos. Entonces, considero la ecuación, ¿cierto?, de Pitágoras, x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. Y esto, bueno, me gustaría mirarlo en z, ¿cierto? O en z3 si les gusta. Todas las variables son enteras. Entonces yo observo que, por ejemplo, si z vale 0, bueno, como estamos en z y estos son cuadrados, uno observa más o menos fácilmente que necesariamente x 0 y ahí es 0. Entonces esa es la única solución. Y si z no es 0, bueno, esencialmente haciendo un cambio de variable, o dividiendo por z, me puedo reducir la ecuación, nos reducimos. Seguimos a estudiar la ecuación del círculo, x cuadrado más y cuadrado igual 1, pero ahora en q. ¿Cierto? X cuadrado más y cuadrado igual a 1.
en Q. Lo único que hice fue dividir por Z y bueno, renombré las variables. Entonces, bueno, eso es lo que acabo de dibujar allá. Entonces estamos acá en el plano. Y tengo mi variable algebraica. Y tengo varias soluciones medio evidentes. Elijo una, por ejemplo, este puntito que está acá, que es 0. Es menos 1, 0, 1 lo reemplazo y se da cuenta que verifica la ecuación. Y me doy cuenta que, por ejemplo, si tengo cualquier estoy buscando soluciones racionales, ¿cierto? Si tengo cualquier p, x, y, me doy cuenta que si tiro la recta, si considero la recta que pasa por P0, esta es la recta P0P, tiene pendiente, ¿cuánto es? Pendiente, llamémosla, qué sé yo, T, que está dada por, ¿cierto? Y dividido por x más 1, que es racional, porque por su posición x e y son racionales. Entonces es racional. Y recíprocamente, si tengo un t racional, una pendiente racional, me puedo construir soluciones gracias a esa pendiente. Entonces, si t está en Q, ¿qué es lo que observo? Y considero la recta, ¿cierto? Que pasa por ese punto, y igual a t, x más 1. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, veo todos los puntos que quedan en esa recta y reemplazo. ¿Y qué me queda? Bueno, voy a hacerlo, ¿cierto? Esto hay que hacer alguna vez en la vida. X cuadrado más t cuadrado, x más 1 al cuadrado igual a 1. Y esto me queda, paso el 1 al otro lado, y veo que hay un factor común de x más 1. X más 1, factor de x menos 1, ¿cierto? Más t cuadrado, x más 1, igual 0. Y si estoy buscando puntos que sean distintos del P0, de P0, entonces esta cosa, x menos 1, esto es distinto de 0. Si P es distinto de P0. Y por ende, puedo resolver esta ecuación, eso sí no lo voy a aburrir con eso, y obtengo x de t, una función de t, 1 menos t cuadrado, 1 más t cuadrado, y obtengo y de t es igual a 2t, 1 más t cuadrado. Entonces obtuve una parametrización de casi todas las soluciones, bueno, todas menos el P0, pero P0 ya lo conozco, de este círculo, esta variable algebraica, y por ende resolví el problema sobre Q. Y de hecho, bueno, usando esto, si quieren, volviendo al problema original, puedo multiplicar por el denominador y obtengo que muchas soluciones de la ecuación original. Por ejemplo, 1 menos t cuadrado, ¿cierto? 2t, 1 más t cuadrado, son soluciones de x cuadrado más y cuadrado igual z cuadrado. Y puedo cambiar los signos y siguen siendo soluciones, ¿cierto? Y aquí obtengo que sí, por ejemplo, si pongo esto t cuadrado menos 1 y reemplazo por t igual 2, llego por ejemplo al 3, 2, 5. Y obtengo la solución, una de las soluciones clásicas, ¿cierto? Entonces, la idea de toda esta charla es tratar de hacer esto en general, o para una variable algebraica más o menos cualquiera. Y eso me da la definición de lo que va a ser una variedad racional. Entonces, una variedad algebraica afín de dimensión n es racional si podemos parametrizar casi todas sus soluciones. Parametrizar casi todas, ¿cierto? Ya vimos que a lo mejor a veces vamos a perder algunas soluciones, pero no queremos perder demasiadas. Las soluciones. Mediante fracciones de este tipo, división de polinomios, mediante fracciones racionales. O funciones racionales.
de la forma P, ¿cierto? Aquí está en dimensión 1 y tenía una variable t. Bueno, en general, si estoy en dimensión n, voy a tener n variables, ¿cierto? Que son, entre comillas, los grados de libertad que tengo para moverme, que como es dimensión n, tengo n. Y esa, bueno, esa es la dimensión. Entonces, lo que acabamos de ver es que... bueno, esto va a depender de partida del cuerpo donde estoy viviendo, ¿cierto? Porque ¿cierto? Con los coeficientes de los polinomios con los que pongo ahí. Y acabamos de ver, por ejemplo, que x cuadrado más 1, más y cuadrado igual a 1, es racional sobre q, ¿cierto? Y en general uno puede demostrar que toda cosa esto, cuádrica, o toda curva lisa de grado 2 en C2 es racional sobre C. En principio, si no pongo... Esto es medio falso, ¿cierto? Porque si pusiera aquí un menos 1, esto sigue siendo una cuádrica, pero no hay ninguna solución. Pero en C no hay problema porque algebraicamente cerrado tengo muchas soluciones. Bien. ¿Qué es lo que quería comentar? Entonces eso más o menos nos dice la respuesta en grado 2. Todo es racional en grado 2. Entonces vemos qué pasa en grado superior. Entonces, grado superior. Entonces, el primer ejemplo que quiero considerar es la curva elíptica que estaba por ahí, que es y cuadrado es igual a x cuadrado menos 1. Si uno empieza a jugar con esto en Q, se da cuenta que las únicas soluciones racionales son las siguientes. Son 0, 0 y más menos 1, 0. Son las únicas, solo son las únicas soluciones en Q. Y por ende no es racional en Q. Porque si lo fuera, habría un polinomio, ¿cierto? Y para cada t racional tendría muchas soluciones. Pero aquí solamente tengo estas 3. Entonces, no es racional sobre Q. Pero peor aún, dice a lo mejor uno, bueno, a lo mejor Q es muy pequeño, pero uno puede demostrar, es un poquito más sutil, pero no es tan complicado, pueden mirarlo en el primer capítulo del libro de Shafarevich, de Introducción a la Geometría Algebraica, que incluso sobre C, no existen funciones racionales IT, funciones racionales, tales que IT cuadrado C igual a XT factor de XT cuadrado menos 1. Esta cosa no es racional sobre C. Es un poquito más sutil, pero uno puede también hacer un juego a la mano, ¿cierto? O sea, XT, polinomio, partido por otro, y empezar a jugar con divisibilidad, y uno puede llegar a convencerse de eso. No lo voy a hacer, pueden mirar el primer capítulo del libro de Shafarevich. Sin embargo, si miro la curva nodal, si miramos x cuadrado es igual a x, ¿qué letra le puse? Cuadrado, x más 1. Esta curva es algo así, ¿cierto? Yo puedo hacer el mismo truco anterior, tratar de mirar soluciones de la forma, ¿cómo es esto? Y igual a tx. Y aquí uno ya en el dibujo se da cuenta que más o menos hay una única intersección. Y bueno, no lo voy a aburrir con eso. Les digo que si uno reemplaza ese y igual tx en la solución, obtiene igual que antes xt en función de la variable t de la forma t cuadrado menos 1. T factor de t cuadrado menos 1. Por ende, luego, sí es racional. Incluso sobre Q. Entonces, hay algo que está pasando, ¿cierto? Y bueno, para hablar de lo que pasa en general, al menos sobre C, voy a
hacer un pequeño paréntesis sobre el espacio proyectivo. Una definición muy rápida. Entonces, en general, todas estas cosas que estamos analizando acá son no compactas, ¿verdad? Uno ve aquí los dibujos que son todos medio infinitos. Y la idea es que uno puede compactificar esto mirando el espacio proyectivo. Entonces, ¿qué es lo que hace el espacio proyectivo? De dimensión n, bueno, sobre un cuerpo K, va a ser, la forma más corta de definirlo, son las rectas vectoriales en Kn más 1. Entonces, rectas vectoriales, es decir, que pasan por el 0, en Kn más 1. ¿Y qué es lo que va a ser una recta? Bueno, una recta está determinada por un vector director, ¿verdad? Entonces aquí tengo, qué sé yo, x0. Pero yo me doy cuenta que hasta aquí n, ¿cierto? Son las coordenadas de un vector director. Pero me doy cuenta que un vector director, y si yo lo rescalo por cualquier número no cero, sigue siendo el mismo vector director, sigue definiendo la misma recta, y por ende esta cosa va a ser exactamente lo mismo que lambda veces este mismo vector para cualquier lambda distinto de 0. Y la gracia es que, bueno, que esta cosa, por ejemplo, sobre C, yo me puedo reducir siempre a vectores directores, qué sé yo, de norma 1, y voy a tener una cosa compacta, ¿cierto? Entonces este espacio va a ser mejor porque va a ser compacto. Pero ¿y cuál es el link con el anterior? ¿Por qué más o menos compactifica lo anterior? Bueno, yo puedo observar, por ejemplo, que si la primera coordenada, entonces observamos que si la primera coordenada no es 0, y si definimos zi como la coordenada xy dividido por x0, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, como esta cosa es invariante por reescalamiento, y esta cosa es x0 distinto a 0, puedo reescalar por 1 partido por x0, y me doy cuenta que este vector de x0 aquí n, o el conjunto de estos, si quieren, es lo mismo que el conjunto de los 1, z1 hasta zn, donde z1 y zn se mueven en K, en el cuerpo, y por ende no hay ninguna restricción, y esto es un Kn que se ve acá dentro de Pn. Entonces, y esto además es un abierto. Pues está definido por una condición abierta, ¿verdad? Entonces tengo que, esto realmente compactifica, o sea que el caso afín lo puedo mirar dentro del caso proyectivo de cierta manera, y de manera explícita tenemos, por ejemplo, que la curva esa que es elíptica, que acabo de borrar, se puede ver como una curva elíptica, ya que antes estaba en K2, ahora puedo verla en P2. Entonces, por ejemplo, la curva y cuadrado igual a x cuadrado, x cuadrado menos 1, la curva que estaba antes. Esta se puede ver dentro de un espacio proyectivo, y solo lo único que tengo que hacer es homogeneizar. Porque a priori, ¿lo hice bien? Sí. Porque a priori, si yo tengo acá una función en esta variable, no necesariamente está definido el valor de esta función, ¿cierto? Si tengo, qué sé yo, x más x, de hecho ya, x0, la función f de x1 hasta aquí en igual a x0 no está bien definida, porque si tomo 2x, ¿cierto? X y 2x son lo mismo. Pero el 0 de un polinomio homogéneo va a estar bien definido porque por definición todos estos lambdas salen como una potencia común. Entonces, para ver esto dentro de un espacio proyectivo, lo que hay que hacer es homogeneizar. Este polinomio homogéneo de grado 3, si yo reemplazo x y z por lambda x, lambda y, lambda z, sale un factor lambda cubo común a ambos lados, se cancela y está bien definido. Entonces está bien definido, y el hecho, este es un hecho que no voy a mostrar, pero más o menos conocido, que sobre C, toda curva algebraica
proyectiva lisa corresponde a una superficie de Riemann. ¿Qué es lo que es eso? Es de Riemann. Bueno, no definir lo que es superficie de Riemann, pero esencialmente esta cosa es como un polinomio liso. Igual que en todos mis dibujos, como todo es liso, no existen puntos singulares, todo es liso. Localmente es un C, o equivalentemente es un R2. Entonces son objetos de este estilo. Son superficies reales, orientables, compactas, de ese estilo, donde tenemos exactamente, por la clasificación topológica de estos objetos, solamente son o esferas o suma conexa de G toros. Donde G igual 0, 0 toros, por convención, es la esfera. Y un toro es solo un toro, dos toros, etc. Ahí hay dos toros, por ejemplo. Y resulta, esto ya es un poco más profundo, que la racionalidad se puede detectar de manera topológica en este sentido. Y un resultado nos dice que una curva C es racional si, solo si, G igual 0. Es decir, la única curva racional es aquella que corresponde a la esfera. Y además, esto tampoco lo voy a probar, pero para darle una idea de por qué está ocurriendo lo que ocurría antes en los ejemplos anteriores, se puede probar, otro hecho, es que si tengo un polinomio de grado D en el espacio liso, ¿cierto? En P2, curva lisa, ¿cierto? Curva proyectiva lisa. Entonces se puede calcular el género en términos de este grado D, que es el grado del polinomio que la define, y uno calcula que es D menos 1, D menos 2 dividido por 2. Entonces, por ejemplo, uno se da cuenta que cuando eso va a 0, solo para D igual 1 y D igual 2. Por ende, las únicas curvas racionales son las cónicas o la recta. Y si reemplazo por D igual 3, que es el ejemplo que está ahí, obtengo G igual 1 y por ende no es racional. Bueno, es otra forma de verlo. Entonces, todo lo que quiero tratar de hacer hoy, bueno, esta es como la introducción de lo que pasa en dimensión 1, es tratar de contarles un poco sobre qué pasa en dimensión superior. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? Entonces, para recapitular nada más, racionalidad se reduce, o como la definimos, se reduce a encontrar parametrizaciones, y en el caso de curvas lisas, esto se reduce a calcular el género de mi curva, pero todo eso bajo la hipótesis de ser liso, porque ya vimos en un ejemplo que si veo una curva con un nodo, entonces esa sí es racional. Entonces hay que tener cuidado. Entonces ahora vamos a tratar de ver qué pasa en el caso de dimensión superior liso. Entonces, esta es la sección 2 probablemente. Variedades de dimensión superior. Entonces, el primer ejemplo es, igual que antes, cuádrica, ¿cierto? Porque, bueno, cosas lineales son más o menos racionales casi por definición. Entonces, porque es álgebra lineal. Entonces, lo dejo como ejercicio. Entonces, el primer ejemplo no trivial son las cuádricas. Y bueno, una cuádrica la voy a dibujar como algo cuadrático, por ejemplo, ya que no puedo dibujar en dimensión más grande que 3, mi prototipo de cuádrica es como algo como una esfera, ¿cierto? Pero ahora, esfera dos-dimensional compleja, no se confundan con esta esfera. Por ejemplo, y la idea es que puedo hacer exactamente lo mismo anterior. Esta esfera va a estar parametrizada por una función, por una forma cuadrática, ¿cierto? Un polinomio cuadrático homogéneo igual a 0. Esto va a estar en Pn. Y hago exactamente lo mismo que estaba haciendo en el caso de dimensión 1. En el caso de dimensión 1 teníamos un círculo. ¿Y qué es lo que teníamos? Teníamos una solución media trivial que la llamo A.
¿Y qué es lo que hacíamos? Bueno, no lo escribí de esta forma, pero esencialmente uno puede hacer una proyección estereográfica. Es decir, para cada punto en un plano acá, yo veo dónde se intersecta. Entonces, en algún punto P de X. Entonces, déjeme escribir eso. Entonces, dada una solución, conocida, consideramos un plano un H, ¿cierto? Que está en Pn y por ende, como es un plano, tiene exactamente dimensión 1 menos, un hiperplano, si quieres uno, tal que A no esté contenido en ese hiperplano. Y lo que hacemos es considerar la proyección estereográfica o la recta. Consideramos la recta que le llamé X más T veces, A más T veces X, donde T está en el cuerpo, varía en el cuerpo, ¿cierto? Y lo que quiero hacer es resolver la siguiente ecuación. Resolvemos, este va a ser un punto que está por acá, ¿cierto? Resolvemos Q de esto igual a 0. Estamos buscando soluciones, ¿verdad? Entonces resolvemos 0 igual a Q de A más TX. Perdón, más TX. Y uno se acuerda también de su curso de álgebra lineal o qué sé yo, que uno tiene formas cuadráticas, ¿cierto? Entonces uno puede, y tiene una forma bilineal asociada, una matriz, etc. Y uno se da cuenta que esto es igual a Q de A, que es 0, más T veces una forma bilineal a X, más T cuadrado Q de X. Donde V es la forma bilineal asociada a esta matriz que me define la ecuación. Y con eso, bueno, puedo despejar T igual que antes. Y obtengo T es igual a menos 2V a X dividido por Q de X. Y por ende, para cada X en el plano este que está acá, obtengo una solución P de X. Por ende, y P de X, que como esto es homogéneo puedo multiplicar si quiero, Q de X de A menos 2B a X, X, solución. Entonces, en conclusión, las cuadráticas son racionales. Por el mismo argumento anterior. Dada una solución, puedo encontrar muchas soluciones, o todas las soluciones, o casi todas las soluciones, usando puntos de este plano. El siguiente paso, entonces, igual que antes, es ver qué pasa en el caso cúbico, superficies cúbicas. Superficie. Entonces, antes de hacerlo en toda la generalidad posible, prefiero considerar un ejemplo. Entonces, consideremos la cúbica de Fermat siguiente. Entonces, tiene que ser algo de grado 3, ¿verdad? En espacio de dimensión 3 ya me queda una superficie cúbica. Entonces, por ejemplo, x0 cubo más x1 cubo más x2 cubo más x3 cubo igual 0. Esto en P3 de algún cuerpo. Por ejemplo, C. Sí, pongámosle C, para estar seguro. Entonces miro esta ecuación, ¿cierto? Muy simétrica. Y me doy cuenta que esta cosa tiene muchas soluciones racionales. Entonces X posee muchas soluciones racionales. En Q me refiero. Por ejemplo, X contiene la recta, la voy a escribir aquí, T menos T, 1 menos 1, donde T está en Q. Yo me doy cuenta que para cualquier valor de Q yo reemplazo y bueno, da, por aquí un cubo, ¿cierto? Entonces tengo muchas soluciones racionales. Y de hecho, uno puede demostrar que existen exactamente 27 rectas dentro de
dentro de esta superficie cúbica. Entonces, de hecho, X contiene, este es un hecho clásico, ¿cierto? 27 rectas. Bueno, porque puedo empezar a jugar con permutaciones y otra manera de hacer esto es usar raíces cúbicas de la unidad, ¿verdad? Porque si, también van a permitirme jugar con esta ecuación cúbica. Y de hecho uno puede probar que tiene 9 rectas definidas sobre Q y 18 rectas definidas sobre Q de J, donde J es una raíz primitiva de la unidad, raíz cúbica primitiva de la unidad. Por ejemplo, las dos rectas siguientes. Por ejemplo, la recta L igual a... ¿dónde está? T menos J, T menos J1, donde T varía en C. Si yo reemplazo eso, ¿verdad? Me queda menos J, J al cubo es 1, entonces me queda exactamente T cubo menos T cubo 0, y lo mismo con J, ese menos que está acá. Y me doy cuenta que su conjugada verifica exactamente lo mismo. Esas dos rectas, por ejemplo, están dentro de esta superficie cúbica de Fermat. Y observemos que tiene que ver todo esto con la racionalidad, ¿verdad? Observamos que primero, las dos rectas son disjuntas, eso no es muy complicado. ¿Cierto? Uno se convence, bueno, de hecho puede ya mirar esa coordenada en medio, los dejo como ejercicio convencerse de que estas rectas son disjuntas. Y, más importante, el plano generado por ambas, ¿cómo le llamamos? Pi. Esta no está contenido en X. Esto es un argumento más geométrico, un plano es de dimensión 2 y de grado 1, y esta cosa es de grado 3 y también de dimensión 2. Por ende, el plano no puede estar contenido ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, va a ocurrir la situación siguiente. Tengo la situación siguiente. Si tengo, voy a hacer un dibujo, ojalá que me quede bien. Tengo mis dos rectas. Bueno, tengo mi superficie cúbica. Algo así. Tengo mi recta L. Tengo mi recta L barra. Y aquí tengo lo mismo. ¿Cierto? Esta es mi superficie. ¿Y qué es lo que ocurre? El plano que está acá, si tomo cualquier dos puntos, ¿qué color uso? Aquí. ¿Qué sé yo? Si tomo un punto P acá y un punto Q en la otra recta, en L barra, entonces la recta tiene que intersectar en otro punto, porque esta es una ecuación de grado 3 y por ende tiene esta cosa va a tener tres soluciones y aquí va a haber una tercera solución, P, Q. Entonces, de esta forma geométrica, lo que hago es, construimos una función, ¿cierto? Phi, que toma dos puntos, uno en cada recta. Cada recta, como es de dimensión 1, es un P1. Y le asocia un punto en X que no está contenido en la unión de estas dos rectas. ¿Sí o no? Que este X. Es decir, tomo P, Q y miro este punto de intersección, el tercer punto de intersección. Y me doy cuenta, esto ya yo reemplazo en la ecuación que está acá. Y bueno, esto es un cálculo que hay que hacer alguna vez en la vida. Y uno se da cuenta que X se escribe como funciones racionales en las coordenadas de P y Q. Entonces esto es, se calcula como cierto P, bueno, ¿qué polinomio me pongo? Malas letras, ¿cierto? Funciones racionales
racional, en las coordenadas de P y Q. Y por ende, esta cosa va a ser un morfismo candidato a dar una parametrización y resulta que lo es. Esta cosa es biyectivo. Y bueno, para los que saben más de geometría irracional, de hecho este morfismo me permite demostrar que esta cúbica es isomorfa al blowing up o al estallido de P1 cruz P1 en 5 puntos. Es un dato. Entonces, en conclusión, X, que acabo de borrar, la de Fermat, X es racional. Y en general uno demuestra que cualquier superficie cúbica, primero, contiene una recta, y después que contiene, bueno, exactamente 27 rectas, y que al menos 2 son disjuntas, y uno puede hacer exactamente el mismo juego geométrico, y probar que toda superficie cúbica es racional sobre C. Sobre C, perdón. Entonces, eso es lo que ocurre geométricamente, de una parametrización de ese estilo. Y bueno, la pregunta es, como decía el título de la sección, ¿qué ocurre en dimensión superior? Entonces, bueno, el siguiente caso a mirar son cúbicas de dimensión superior. Y bueno, aquí ¿sí? Y siempre son blow-up de puntos de P1 cruz P1. Claro, todos son en el fondo. Sí, Entonces, de hecho, ¿sí? Perdón. Entonces uno va moviendo los 5 puntos en el fondo y Sí. se da el bow. Sí. Pero todas las cúbicas en P3. Todas las superficies cúbicas en P3, sí. Esas son las que son. Esas son. El último hecho. Toda superficie cúbica en P3 es racional. Es racional sobre C. Y que de hecho se puede ver justamente como ese blow-up. De hecho, es también el blow-up de P2 en 6 puntos. De hecho, se puede demostrar, bueno, este es un montón de cosas, que el blow-up de P1 cruz P1 en 1 punto es lo mismo que el blow-up de P2 en 2 puntos. Que eso se puede demostrar haciendo una proyección estereográfica y dándose cuenta que, bueno, eso. Entonces, aquí la cosa es mucho más complicada. Entonces, bueno, lamentablemente el tiempo no nos da, obviamente, para demostrar todo esto. Solamente voy a contentarme con recapitular algunos resultados muy importantes conocidos. Entonces, el primer resultado es, bueno, consideremos X, ¿cierto? Cúbica en Pn, esto cúbica lisa de dimensión n. Entonces la pregunta es si X es racional o no, ¿cierto? De eso se trata la charla. ¿Es X racional? Y bueno, la respuesta es, de hecho, bueno, es bastante no trivial. En la mayoría de los casos la respuesta es no se sabe. Pero en algún caso sí se sabe, en dimensión 3 es un resultado clásico y muy importante de Clemens y Griffith del año 72. Que estuvo sin saberse un montón de años. Claro, que estuvo sin saberse un montón de tiempo, sí. Que fue un problema muy grande en la época. Y la respuesta es no. Los cúbicos, los trifold cúbicos en dimensión 3, no, sí, no, si la dimensión es 3. Los trifold cúbicos no son racionales. Y bueno, el método que hacen es asociar un nuevo objeto geométrico que le llaman jacobiana intermediaria y que demuestran que si la variedad fuera racional pasarían ciertas cosas con esta invariante y no se cumplen, etc. Entonces es en dimensión 3 y esencialmente eso es casi lo único que se sabe. El otro caso que sí se sabe es que, ¿dónde hago esto? Un 1, 2, si la dimensión de X es par y X contiene dos subespacios L y M isomorfo a PM, ¿cierto? La mitad de la dimensión, disjuntos. Entonces puede ser exactamente el mismo juego, ¿verdad? Ahora este es mi L y este es mi M y hago exactamente lo mismo y bueno, es racional. También te da una especie de blow de M cruz P1. Ah, probablemente, sí. Yo creo que sí. Entonces,
En dimensión 3 nunca es racional. Nunca es racional. Sí. En dimensión par, esas se sabe que son racionales, por el mismo argumento anterior. Y esta condición es vacía en dimensión, o sea, es automáticamente verificada en dimensión 2. Si M es 1. Por lo que acaba de hacer. Si uno agarra tontamente un contraejemplo de lo de Clemens y Griffith, si le empieza a hacer productos con P1 o alguna tontería de ese estilo, salen contraejemplos en toda dimensión. Por ejemplo, este cruz P1, como para dimensión 4, decís tú. Claro, o para dimensión arbitraria, o sea, para que la respuesta no es que no sea nunca, como dice David, pero que sea no en toda dimensión, Ya. no siempre. Eso es sutil. De hecho, el producto, ya, eso es una muy buena pregunta, de hecho. Existe otra noción de racionalidad que se llama racionalidad estable, que es que cuando una variedad algebraica multiplicada por un espacio proyectivo se convierte en racional. Y es no trivial determinar cuándo algo es estable o no, racionalmente estable o no. Es bastante no trivial, de hecho. Y de hecho, es la siguiente cosa que quería decir, que espero que responda a tu pregunta, yo creo que se va a hacer, es que no conocemos ninguna cúbica racional de dimensión 4. O sea, si multiplico eso por P1, no se sabe si es irracional o no. Entonces, no conocemos ninguna cúbica irracional de dimensión 4. En el punto 2 uno puede, con el gran mañana, por ejemplo, hacer un cómputo de dimensión de cuál debería ser la dimensión esperada de las cúbicas que contienen dos. Sí, y son subespacios muy pequeños. Sí, de hecho, la mayoría, lo que se espera aquí es que la mayoría, de hecho, no lo sea, que no sea racional. Esa es la conjetura, pero no se sabe, ni siquiera se sabía una. Y lo otro, con esto termino las cúbicas, es que tampoco, 4, no conocemos ninguna cúbica racional de dimensión impar también más grande que 5. Todo sobre C. ¿Cuál fue el método de Clemens y Griffith? Racional de dimensión. A ver, justo hoy día lo estamos mirando. Tiene que ver con que la jacobiana se descomponga de cierta manera. Sí, jacobiana intermedia, que eso sí. Jacobianas intermedias se puede descomponer Como producto. ¿Cómo se llama? Como jacobiana de dimensión más pequeña. Sí. Pero incluso sobre C ya no se sabe. Bueno, esas son un montón de preguntas abiertas. ¿Y qué pasa en grado superior? Bueno, más grande que 3, ¿cierto? Entonces, me doy una hipersuperficie de dimensión n y grado d en Pn más 1. Hipersuperficie, ¿cierto? Una ecuación igual a 0 de en n más un variable, ¿cierto? Entonces, de dimensión n y con un polinomio que define de grado d. Y entonces hay varios resultados que puedo decir acá. Este es bueno, cuando no es racional. Entonces, un resultado que sea clásico, que no sé, puede ser un ejercicio, que es, si uno calcula la clase canónica de este objeto, no voy a decir lo que es, pero un objeto clásico en geometría algebraica, uno puede probar que si el grado es suficientemente grande, más grande que n más 2, entonces no es racional. Bien, ese es un primer resultado. Ahora, justamente como decía, este problema de la racionalidad o no de la cúbica era algo súper importante en los años 70. Y un resultado más o menos contemporáneo fue el hecho que, ahora si ojo exactamente 1 menos, o sea, de grado n menos n más 1, y el primer caso no trivial sería 4, ¿cierto? Porque yo tengo la cúbica en P3, sabemos que es racional. La hipersuperficie de grado 4 en P4, ese es un primer resultado de Iskowski, es que no es racional. Fue casi en la misma época de... Exacto, fue casi en la misma época
Claro, era como la carrera espacial, ¿cierto? De la racionalidad, de la escuela rusa y la escuela americana. Y esto fue, bueno, no voy a contar toda la historia, muchos resultados intermedios en el camino, pero el mejor resultado que conocemos ahora es por de Fernex, Tommaso de Fernex, y que generaliza el resultado de Vygotsky, es del año 2016, que si D es exactamente n más 1, y bueno, no es una superficie cúbica, ¿cierto? Que eso ya sabemos que es racional, entonces X no es racional. Y la pregunta es qué pasa a grados menores, y la mejor resultado que conocemos hasta ahora es el resultado de Schreider. Esto fue publicado en 2018. Y dice que si h de n tiene coeficientes muy generales, ¿y qué me refiero con muy generales? Me refiero a que, imagínense que tengo aquí un espacio de parámetros donde vienen mis coeficientes. Lo que yo me pido es que estén fuera de una unión numerable de cerrados. Entonces, para los parámetros que están aquí afuera, le llamo muy general. Y si tengo esa hipersuperficie muy general y ocurre que el grado es más grande que el logaritmo en base 2 de n más 2, entonces no es racional. Entonces es increíble, o sea, bajaron increíblemente el criterio. Y todo esto es gracias a, bueno, inspirado fuertemente en los trabajos de Claire Bossin sobre racionalidad estable, la que tiene que ver con tu pregunta. Entonces estaba inspirado con nuevas restricciones para ser racionalmente estable que introdujo Claire Bossin en el 2015 y que Schreider refinó en su trabajo y logró bajar mucho esta cosa. Entonces, los últimos minutos. Lo clásico ahí es por la función nomás, ¿no? Sí, por la función. Entonces, en los últimos minutos quiero dar una idea o quizá contar un resultado que me parece muy interesante, que como que tiene que ver con el título de la charla, que es lo que ocurre con racionalidad en familia. Límites, claro. Racionalidad en familia. Límites. Claro, que existe una pregunta más general. Es, si tengo una familia de variedades, es que el hecho de ser racional o no se mantiene para todos los miembros de la familia. Entonces, bueno, ya vemos un ejemplo en que eso no ocurre. Entonces, uno puede ver, ejemplo, si miro la curva CT, ¿cierto? Dada por y cuadrado igual a x más 1, x más t, ¿cierto? Esta curva no es racional si t es distinto de 0 y 1, pero C0, ¿cierto? Que es esta curva que está acá, es racional. Pero observamos que eso es más, vamos a observar enseguida que eso es nada más que por el hecho que esta cosa sea singular. Entonces el teorema que quiero enunciar, y a lo mejor si tengo el tiempo de dar la idea muy rápida, es el teorema siguiente de racionalidad en familia, que fue demostrado por Schinkel y Kontsevich. Y fue demostrado este año, en marzo salió publicado. Y dice lo siguiente, dice que si tengo una familia
de variedades lisas, es decir, todos los miembros de la familia son lisos. Esto no es un ejemplo, porque C0 es singular. Entonces, en una familia de variedades que sea compleja, en realidad los ceros son un cuerpo algebraicamente cerrado, característica cero, o incluso no algebraicamente cerrado, creo. Pueden ver su paper. Proyectivas lisas. Si las fibras generales o los elementos generales, los miembros generales, son racionales, entonces todo miembro es racional. Ahí en este teorema, ¿cuál es la base del principio? Sí, es racional. La base va a ser conexo, liso, de hecho dimensión 1, puede ser una curva. Sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Muy rápida, tengo 10 minutos, entonces voy a dar un sketch bien global de cómo se hace esto, dónde sale esta cosa. Entonces, la idea es que ellos definen lo que llaman el anillo de Burnside. Que se define de la manera siguiente. Entonces, definición es, si tengo dos variedades algebraicas, x y variedad algebraica, son birracionales, y escribimos x con puntitos, birracional ahí, si existen abiertos u en x y b en y densos, abiertos densos, tal que u es isomorfo con b. Entonces, son iguales en casi todas partes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, x es racional si solo si x es birracional con Cn. Porque por definición ser racional significa que puedo parametrizar casi todos los puntos, es decir, puedo parametrizar un abierto u de x, y eso me da tengo un isomorfismo entre un abierto de C a un abierto de x, que es justamente una parametrización de las soluciones. Entonces, es una reinterpretación de ser racional en un lenguaje un poco más geométrico, si uno quiere. Y entonces el anillo de Burnside es el grupo libre, grupo abeliano libre, de C, de hecho cualquier cuerpo, es el grupo abeliano libre generado por clases de isomorfismo racional, de isomorfismo, clases de isomorfismo birracional. Es decir, un punto o un elemento en este grupo es una clase de birracional. Por ejemplo, todas las variedades racionales son un elemento que es la clase de Cn. Y esta cosa que tiene un producto, que es el producto de la variedad algebraica, con producto multiplicación es producto de variedad algebraica. ¿Ok? Entonces, la prueba es lo siguiente, el paso 1 es, demuestran que existe un morfismo, esto lo pueden hacer para cualquier cuerpo, entonces en particular toman las series de Laurent en una variable, eso en geometría algebraica nos gusta ver ese anillo como una familia unidimensional. Y uno demuestra que existe un morfismo que llamamos de especialización o de restricción a la fibra central.
¿Y cuál es la idea? Bien geométrica, no quiero detenerme mucho en esto. La idea es que si tengo una variedad, qué sé yo, aquí está, ¿cierto? Mi parámetro t, que me gusta ver. Esta es una variedad x, definida sobre este cuerpo que está acá. En realidad, estas son divisiones, ¿cierto? Hay coeficientes negativos, hay potencias negativas, una serie con algunos términos negativos, pero multiplicando los coeficientes por cosas correctas, ¿cierto? Por denominadores comunes, en realidad yo puedo definirla sobre el anillo de series formales que está acá. Consulta de ¿Sí? la definición de clases irracionales. Sí, en ese cuerpo. Sí, pero de variedades suaves. No, variedad irreducible. Sí, cualquier. Sí. Y entonces lo que hago es. Claro. La idea es que. ¿Cuál es la idea de esta cosa? Es que esta cosa es una familia, ¿cierto? Acá. Tengo un parámetro t, igual que en mi ejemplo de la curva. Y por ende, ahora que está acá, como no hay ninguna cosa que esté dividiendo, yo puedo hacer t igual 0. Y me queda una cosa horrible cuando hago t igual 0. Pero la gracia es que es un teorema de Hironaka, que estuvo en Chile, ¿cierto? Que me dice que siempre puedo reducirme a un caso en que la x0, cuando rebusco a 0, esta cosa sea liso, x1 hasta xr, con todo liso y las intersecciones transversales. Ese es un teorema de resolución de singularidades de Hironaka. Y puedo definir este ρ de esta familia como la suma de todas las clases de las xy que aparecen ahí, menos una suma alternada. La suma de C por las intersecciones, X inter XJ, donde I menor que J, y más... Es decir, una suma alternada donde voy, a cada vez que bajo dimensión le agrego una copia de C. Y todo el paper, o no todo el paper, pero una buena parte es demostrar que esta cosa está bien definida. Y define un buen morfismo de especialización. Y para terminar la idea, de grupo y no de anillo. Sí, ese es un ejemplo para un curso de teoría de grupo. Entonces el paso 2, voy a dar la idea, ¿cierto? Es que, el paso 2 es que tengo una familia X, ¿cierto? Sobre una base B. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, yo tengo que todas las xt, si tengo un t acá, y tengo aquí un t0, todas las xt son lisos, este 0 también es liso, este x0, que es el x de t0, y xt son todos lisos. Y yo sé que xt es racional, y la pregunta es si x0 es racional. Yo sé que xt es racional para todo t distinto de t0. Entonces, ¿qué es lo que hago, cierto? Entonces, la idea, bien simple, es, bueno, miro como un germen en torno a esto. Miro funciones holomorfas, lo miro esto localmente. Todo este problema es local, ¿verdad? Entonces, no quiero entrar en el formalismo algebraico, pero la idea es que puedo definir localmente, puedo definir xt sobre el cuerpo de funciones ¿cómo se llama esto? De serie de Laurent, y tal que la reducción en 0, es decir, si hago t igual 0, es exactamente x0. Y ¿cuál es lo siguiente? El paso 3, y con este el paso final, y con esto termino, es que el hecho de la xt racionales para todo t distinto de t0, uno hace un truco también, permite demostrar que la variedad ambiente es racional sobre, casi uno estaría medio tentado a decir acá, ¿cierto? Sobre este, pero no, pero sobre una pequeña extensión, para cierto m mayor que 0. Una paréntesis de un segundo es que esta extensión es realmente necesaria. Porque, por ejemplo, la familia x0 cubo más x1 cubo más x2 cubo más t veces x3 cubo, esta cosa es racional
para todo t distinto de 0, pero no es racional sobre ct, ¿cierto? Pero sí sobre 1 partido sobre t 1/3. Entonces sí es necesario. Pero bueno, esa es la idea. Y entonces, para terminar la demostración, lo que acabo de ahorrar es que como este es racional, en el anillo de Burnside de este cuerpo K, que lo voy a llamar K, tenemos que la clase de X y la clase de Kn son iguales. Y por ende, puedo hacer especialización en los dos lados. Rho se especializa a X0 por construcción y Kn se especializa así tomando t igual 0 a la clase Cn. Y por ende, como esto está bien definido, X0 racional pues está en la misma clase de... Y eso. Y de hecho esta demostración, con estos últimos segundos termino, demuestra en realidad algo mucho más fuerte. Que si tengo dos familias, así como esa, y tal que las fibras generales son birracionales, entonces todas las fibras son birracionales. Entonces más fuerte realmente lo que demuestra este teorema. Eso, termino aquí. Muchas gracias. Llevando vuelta al ejemplo con el logaritmo, dijiste cantidad numerable cerradas que tienen que sacar, ¿no? Sí. No es abierto esa lista, entonces. No, es... no es abierto esa lista. Ok. Claro, es muy general. Sí. Sí. ¿Qué te salió en marzo? ¿Leíste bien rápido el paper? No, en realidad salió en 2017, se publicó en... Se publicó en marzo. ¿Cómo se demuestra que siempre es racional sobre la serie potencia? O sea, serie, ¿verdad? Que no es racional... No, pero sí, de manera de creo que... No sé si es evidente, digo... Probablemente usando evaluación teárica. Puede salir un ejercicio rápido así congruencia módulo T. Puede ser. Eso ahí por ejemplo. Sí. Por eso necesitáis tomar raíz cúbica. Como tenía el ejemplo de una curva elíptica, Sí. que ella no era racional, Sí. pero tienes como la descripción con la función P de Bayes. Sí. Entonces tú puedes cambiarla, o sea, tiene sentido cambiar la definición y pedir que sea racional, pero describirlo en términos con cosas... Ya. Es que el problema es que el cuerpo funciona racional, ¿eh? No, sí, es una buena pregunta. El problema es que si tengo mi curva elíptica, el cuerpo funciona racional, ¿eh? Que realmente quiero mirar un abierto, ¿cierto? Uno demuestra que esta cosa, pues, en realidad, para poder generarla, necesitaba mi P de Weierstrass, pero esto como que no basta. Realmente también necesito su derivada. Claro. Entonces, no puedo parametrizarlo por una variable, que es lo que me gustaría, porque es dimensión 1. Hay una relación metida y eso saca esa cosa. Sí. De hecho, si tú piensas en racional en ese sentido como la imagen de una función melomorfa quizás de algo, de una racional, o sea, toda superficie, por ejemplo, la imagen del disco unitario, entonces, bueno, no sé si eso contaría como racional, pero no sé, ¿verdad? Pero creo que a lo mejor sí. Cualquier variable ariana es cociente de C a la n, por ejemplo, entonces de comida racional. Sí, cuando mencionaste la parte de cubitas de dimensión superior, que estaban en dimensión par, bastaba con encontrar los ¿qué tan fácil es? Le tomo una al azar que... No, justamente lo que preguntaba menos Robert es que si uno cuenta las dimensiones, en realidad son ejemplos más o menos aislados. Ejemplos tipo Fermat, por ejemplo, funciona. Ahí uno puede hacer juegos igual que hice antes y
¿Más preguntas? Ahora agradecemos nuevamente a Pedro. Gracias.